dieron play a un nuevo episodio de Meta Gol, el número 32. Somos Fer Casals. Y Santiago Bauzá. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos ponemos al día con las últimas tres fechas de la Premier que dejaron varias cosas. Dejaron declaraciones picantes, dejaron golazos, dejaron una tabla comprimida. Ya Sí. vamos a hablar de eso. Y para el final, por supuesto, no sé si empiezo a sentir la fiebre, ya vamos a hablar de eso, pero el sorteo del Mundial y todo lo que eso implica, ¿no? Nuevo formato y tal. Así que antes, Santi, te propongo hablar un poquito, como hacemos siempre, de lo que hicimos el fin de semana. Yo no hice nada el fin de semana, no aporté nada a la sociedad, solamente disfruté la definición de la Fórmula 1. Me puse al día Sí. con Pluribus, no sé si estás viendo Pluribus en Apple. Vi los primeros dos capítulos y todavía no vi más. Tengo que hacerlo. No es que perdí el interés, ni mucho menos. De hecho, me encantaron esos primeros dos capítulos. Me encantaron. Lo que se espera de una serie con el creador que tiene y con la actriz que la protagoniza. Sí. Impresionante los dos. Así que necesito volver a agarrarle el pulso, el Bueno, yo estoy ritmo. al día con el episodio 5, la recomiendo para el que no le dio play todavía. Este, pero vos sí, Santi, hiciste algo hace un par de semanas. Fuiste a un evento que me llama mucho la atención porque es algo nuevo y distinto. FoodCon en el Conex, ahí en el Abasto. Contame de qué se trató, ¿no? Bueno, yo salí fascinado, completamente fascinado, porque quizá lo tuve alguna oportunidad de decirlo antes, quizá no, pero bueno, en todo caso lo vuelvo a decir. El público se Yo soy medio, renueva. yo soy medio loquito de lo que es camisetas, lo que es cultura del fútbol, lo que es saber un poquito más sobre cómo se hacen las cosas y qué es lo que mueve también al hincha, al fútbol, lo que lo hace lindo, ¿viste? Todo lo que va un poco también en relación a la cultura, que es algo que el mundo del fútbol, el mundo de la cultura, del lifestyle, incluso de la moda, son mundos que en los últimos 15 años más o menos, podemos decir que tienen cada vez más correlación, Sí. cada vez más. En el fútbol, la Argentina, como muchas cosas, tardamos un poco en abrazarlo. 5 años, viste que el promedio dicen que es 5 años. Cualquier cosa que está de moda en Europa tarda 5 años en llegar acá. No conocía ese promedio, pero tiene algo de sentido. La cuestión es que viste que durante muchos años, viste, por ejemplo, tardó muchos años en sacarse la idea, la persona promedio, el argentino promedio, de que usar ropa de fútbol en público no es grasa. Claro. Hay gente que todavía considera que usar ropa de fútbol en público, ya sea desde una camiseta hasta una camperita, un busito, lo que sea, es grasa. Y eso fue cambiando. De hecho, hoy en día llega al punto en el cual la presentación de las camisetas para cualquier club ha cambiado. Antes eran los jugadores formaditos en una conferencia de prensa. Eh, Hoy tenés modelos, tenés gente que se prueba las camisetas usando jean, Sí. tenés fotos Influencers. influencer, fotos producidas, fotos pensadas para que la camiseta destaque de una cierta manera. Hay como todo un lado mucho más trabajado atrás. Y, o sea, explico este ejemplo puntual como para abordar un poco de qué fue la FoodCon, porque yo creo que fue la celebración de una cultura futbolera que se fue gestando en los últimos 10 15 años y que por fin tiene un tipo de representación acá. ¿Por qué? Porque, bueno, hubo un montón de charlas, vino gente grosa del mundo del fútbol, estoy hablando de diseñadores de camisetas históricas, como, bueno, el hombre que diseñó la camiseta de la selección campeón del mundo, de Qatar, un hombre llamado Luca Calegari. También vino un hombre llamado Drake Ramberg, que es el principal diseñador de Nike durante los mediados de los 90. Estamos hablando de una de las camisetas más icónicas de la El historia del pico. fútbol. Fue diseñador en el pico de Nike, ¿no? Sí, estamos hablando de Nigeria, Borussia Dortmund, el PSG, la selección italiana, el Arsenal. Todas esas camisetas de esa época, si las piensan, son así bien jugadas,
bien chocantes. Se hablaba de que quería que los jugadores parecieran superhéroes y yo creo que lo consigue. Así que de esa época hablamos. Y después habían otras cosas más, no necesariamente de camisetas, sino también, por ejemplo, la gente que maneja las redes sociales de los Civi, que son bastante, han hecho Ah, bastante la atención, porque viste que los comparaba mucho con películas o con una estética muy elevada, muy pensada. O, bueno, han venido también gente hablando de contenido que se hace para TikTok o para redes sociales, o bueno, este chico que escribió un libro sobre las barra bravas, que mm, se metía en medio de las barra bravas. Y después, además de eso, hubo una feria gigantesca de gente que vende camisetas claro. y otros artículos también de moda o de souvenir o de arte, incluso del fútbol. Eh, También hubo shows musicales, pero eso ya no. A ver, banco mucho que hayan podido conseguir para un evento como este a bandas de la convocatoria de Conociendo Rusia y Banda de los Chinos, pero lamentablemente yo no sonó mío, me fui antes. Eh, O sea, decidiste no escucharlos. no. Está bien, es Eh, una opinión. y no, también, por eso, como yo digo, es tremendo que los hayan podido conseguir. De hecho, si vos sacabas una entrada para un festival para verlos a ellos dos, te habría salido muy barata si no te Claro, interesaba el claro. fútbol. Y hubieras sacado una entrada para ellos dos, te habría salido ridículamente barata. Y además tenías En todo mi lo caso, otro, ¿no? Que tiene que ver claro, tal con, cual. pienso en esa tridimensionalidad del fútbol, ¿no? Lo que va por fuera de lo que es el campo y tal. Y es verdad lo que decís acerca de la vestimenta y cómo antes era, te digo, en mi época, la camiseta era un artículo de domingo, de padre de domingo, ¿no? Que se la ponía tal vez para regar el patio. Ni a la Este, cancha iba la gente con camisetas. claro. Si ves las imágenes del Aguante, un programa Sí. que tiene 25 años, y que fue también quizás precursor en darle un micrófono a los hinchas, por más que después los hinchas en esa época, para conseguir el micrófono, decían cosas que, bueno, hoy no pasarían un filtro. Claro. La gente no iba con la camiseta puesta a la cancha, porque la camiseta tampoco era un artículo vendible. O sea, para conseguir la camiseta era muy Sí, cada tanto. no era tan O sea, fácil, ¿no? no, no, ahora no hay lugar donde, o sea, te la revolean por la cabeza, incluso Sí. las retro. Ahora las retro, que medio que también en su época, en los 90 comienzo de los 2000 las descartaban como si fueran, no sé, fruta que se venció y Sí, hoy sí. son. Camisetas de $200, ¿no? Si hoy te arrancan los ojos por una camiseta de esa época, si está bien conservada, ni te digo. Y para mí lo que marca es eso también, cómo cambió todo ese mundo, cómo cambió el interés, cómo se gestó esta cultura que existe y que no me parece careta ni mucho menos, yo creo que es muy genuina, con lo cual yo me fui, pero fascinado con un evento así. Fascinado, me encantó, me Bien. encantó. ¿Podría haber sido mejores músicos para cerrar? Sí, Ok. pero, pero me encantó. Mirá que la próxima por ahí van los piojos, una de esas más relacionadas con el mundo del fútbol. Ahí, ¿qué haces? Bueno, bueno, no creo que los piojos accedan a tocar un Conex, ¿no? Pero, no, bueno, me da mucho entusiasmo pensar en que seguramente van a repetir. ¿Viste Sí, afluencia de público como para que haya una segunda parte el año que viene? sí, ¿eh? Ah, Vino mucha bien. gente. Vino mucha gente y además también fue para mí una oportunidad para hacer un poco de networking, ¿viste? De cruzarme con gente que es medio del palo o que también hace cosas así de fútbol en redes o en alguna otra Claro, cosa y, ¿viste? claro. Aprovechar contactos. Eso también está buenísimo en un evento como este, ¿viste? Que Contacto, fuera como absolutamente. epicentro de gente de fútbol. Bien, eso fue la FoodCon en el Conex. Volveremos, en mi caso, por primera vez el año que viene, espero. La Premier está en modo Premier, en modo impredecible. Si miramos Mm, la tabla, Santi, la estoy viendo en este momento, vemos al Arsenal, al City, al Villa, primero, segundo y tercero, separados por 3 puntos. El Villa del Arsenal a 3 puntos y a 2 puntos el City del Arsenal. Después, entre el cuarto, que es el Palace, y el 12.º, que es Newcastle, hay 4 puntos. Más sí. apretado que eso,
Y hay solo 4 entre Villa y Palace, que tampoco me parecen demasiados. Claro, claro. Este, Realmente, o sea, vos hablás de modo Premier. Yo no sé cuándo fue la última vez que la Premier estuvo así, ¿eh? Llevó ok. muchos años donde la Premier se volvió una liga muy aburrida, donde no había nada por decidirse, donde tenías uno o como mucho dos equipos que se cortaban arriba, dos o tres que se cortaban abajo, y a duras penas tenías una peleita para ver quién entra a Europa League, más o menos. Eh, y a hoy estamos más o menos acercándonos a la mitad, ya pasando el tercio, el primer tercio de la Premier, y está, como vos decís, apretadísima en todos lados. En Es todos una cosa para lados. el neutral. Salvo para Wolverhampton, que acabamos de ver que perdió 4-1 y lleva 2 puntos en 15 fechas, ¿no? Ese es el único que es absolutamente predecible. Wolverhampton. Vayamos por orden, un poco respetando los rangos. El puntero es Arsenal. Tuvo unas semanas, te diría, rocosas, ¿no? Una derrota, un empate y una victoria. Dos de ellas con contendientes directos, podríamos decir, el empate ante Chelsea y la derrota ante el ahora contendiente Aston Villa. Que un poco despertó a los haters de siempre, ya se empezó a hablar otra vez de Battle Up, lo que llamamos acá la pecheada. Espero que no te subas a ese tren, porque yo lo que veo es que el Arsenal está muy bien y me parece que está dentro de los cánones perder un par de partidos, ¿no? Sí, o sea, ese es el tema, que quizás el hincha del Arsenal se ha acostumbrado tanto a tener que competir contra rivales en el título perfectos, perfectos. Por ejemplo, ese año que tuvo que compartir con un Manchester City, que entre esta misma fecha, esta misma semana de diciembre y el final del campeonato no perdió más, no perdió más. Eh, y un Increíble. Liverpool que, y un Liverpool que aprovechó todos y cada uno de los tropiezos que tuvo el Arsenal en la temporada anterior. Quizás el hincha promedio del Arsenal está como en esa mentalidad de, uy, no, 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 no vaya a ser que nos dejemos un mínimo puntito porque Claro, se terminó todo, es el fin del mundo. Y la realidad es que eh, están todos los equipos así apretados, se han dejado puntos todos en todos los partidos. De hecho, el Manchester City, por ejemplo, estuvo a un despeje de Josko Bardiol en la línea de de perder una ventaja de 5-1. cinco increíble. cuatro terminó eso. Perdió ese mismo fin de semana de la FUTCON, perdió con el Newcastle, en un partido que realmente podría haber sido para cualquiera. El Chelsea justamente pasó de hacerle un partidazo al Arsenal en Stamford Bridge con uno menos a perder de manera ridícula con el Leeds. El propio Leeds le gana a ese Chelsea y empata en la última jugada con el Liverpool cuando había empezado, antes de esos dos partidos estaba en la zona de descenso. Es realmente una liga donde todos se están sacando puntos entre todos y yo creo que si el Arsenal o si el equipo se deja llevar por esa mentalidad que hoy está bastante más presente en los hinchas de no nos dejemos ni un punto porque si no se acaba todo, va a ser un problema feo. Dicho esto, tiene problemas reales el Arsenal, que es que por más que ha encontrado la manera de sacar hasta adelante bastantes resultados, es increíble lo que pasa cada partido de un lesionado nuevo. Cuando Otra parece vez. que va a volver, otro se vuelve a caer. Es Eh, increíble. está recuperando lentamente a Saliba y Mosquera ahora resulta que está 2 meses afuera. Eh, parece que vuelve Gabriel Jesús y resulta que Havertz tiene otro tiempito más sin volver, y así constantemente. Sí, Es realmente sostener resultados y rendimientos cuando, o sea, te armaste en el mercado de pases para afrontar una situación así y aún así la situación te claro. rebalsa. Lo que llevó a Arteta a declarar que la ventana de enero tal vez Arsenal la aproveche, pensando tal vez en esto, ¿no? Y pasa que, bueno, a mí siempre me cuesta un poco hablar de la ventana de enero porque, o sea, ponerle que vos compras un jugador por esta situación y Sí. después por algún motivo se termina enero y se te recuperaron todos. ¿Qué haces con el jugador que compraste? Bueno, es mejor tener ese problema que tener como ahora
4 defensores disponibles. Sí, no, claro. Es que encima, como te digo, cuando terminó el mercado de pases de agosto, al Arsenal le llovieron un montón de críticas, burlas incluso, por la Sí, cantidad de defensores que había quedado en su plantel, en el cual en ese momento, si estaban todos sanos, tenía dos por puesto, que es bastante. sí, sí. Pero ahora vamos hacia principios de diciembre y tuvieron que jugar con White y Timber en el mismo equipo porque no estaba Saliba, porque no estaba Mosquera, porque no estaba Gabriel. Y la verdad que está, está muy difícil. ¿Qué querés que te diga? A mí me Eh, parece, me sumo un poco a las declaraciones de Arteta luego del partido respecto a esto. Voy a citar acá, las tengo. Dice, así es la liga. Vas a Old Trafford, vas a Saint Jet Park, vas a Chelsea, vienes aquí, se habla de Aston Villa, hemos estado en muchos campos difíciles. El resultado podría haber sido diferente, pero la realidad es que no. Llevamos 18 partidos invictos y aún así estamos aquí, cerca el uno del otro. Ese es el nivel. Quienes crean que ahora mismo van a tener 10 puntos de ventaja viven en otro mundo. Me parece realista lo Claro. que dijo, ¿no? Mira, Arteta tiende a no decir muchas cosas realistas, o muchas cosas en las que comparta, de hecho. Acá tiene razón, porque es como vos decís, es esto de que si esperás que también los otros equipos, no solo el Arsenal, pero los otros equipos, entren en una racha de 10 victorias consecutivas, como pasaba regularmente año a año, yo creo que no estamos ante ese escenario porque yo creo que la clase media y la clase baja también de la Premier League levantó un montón. Sí, ¿Quién sí. hubiera visto venir que el Sunderland, que ascendió francamente de pedo, porque los dos partidos de semifinal, las dos series de semifinal, perdón, la semifinal y la final, las gana con goles en tiempo de descuento y llega hasta acá, mete el mercado que mete y hoy está peleando casi por puestos europeos? Un Leeds que tiene quizás el peor plantel de toda la Premier League y le saca los resultados que saca a Chelsea y al Sí. Liverpool. Yo creo Es que muy divertido ver a Leeds, ¿no? Porque es un equipo y también impredecible, ¿no? kamikaze. Sí, sí. Kamikaze. De hecho, también casi le gana al Manchester City, se le escapa. Encima el City también estaba arriba 2-0, se pone 2-2 y se le escapa en el descuento con un gol de Foden. Eh, pero también yo creo que con cómo viene la mano en la clase media y en la clase baja y con cómo viene la mano también en cómo llegan los partidos, porque esta problemática que tiene el Arsenal es exagerada en el Arsenal, pero no afecta solo al Arsenal. Son muchos los equipos que están pasando por situaciones muy difíciles de lesiones y se vienen partidos cada 3 o 4 días de acá hasta mediados de enero en todas las competencias. Entonces, esto de la rotación va a tener que ser puesto al máximo en su prueba, a prueba al máximo. Y hasta el Manchester City propio también lo sufrió cuando metió 10 cambios en Champions contra el Bayer Leverkusen y le ganó 2-0 cómodo. Es así. Así que llega un punto en el que tenés que tomar un montón de decisiones difíciles sobre si estás dispuesto a seguir exigiendo jugadores que sabés que te van a rendir siempre bien, o si en un esfuerzo por defender, por protegerlos, le das oportunidades a otros jugadores que quizás no han demostrado tanto, pero que por lo menos decís, bueno, después van a volver los mejores en mejores partidos o partidos más donde más los necesito al 100%. Pero yo creo que es una liga muy predecible. El hincha del Arsenal se tiene que calmar un poco porque está puntero. No Exacto. podés tirar todo por la borda cuando estás puntero. Es una pésima mentalidad para tener. No, además que Eh, en todas las competencias, 17 partidos ganados, 3 empates y 2 derrotas en todas las competencias. Y una de esas competencias es la Champions. Y el Arsenal también va primero allí. y además, creo que no llegamos a decirlo, pero dio un recital contra el Bayern Múnich. Un recital, uno de los mejores rendimientos y además uno de los partidos más lindos que le he visto al Tremendo Arsenal de partido Arteta. contra uno de los mejores equipos de Europa. Y un cuco eterno para el Arsenal. Eterno. Así que ni hablar. Creo que el último triunfo que había sacado del Arsenal al Bayern fue en Champions, la Champions que gana el triplete del Bayern en 2013, que fue un triunfo que no le alcanzó encima. Tampoco se podría contar como triunfo, así que no sé
cuánto para atrás tenés que irte, hasta 2005, Claro, más o claro. menos. Así Bueno, que, así que calma, calma con el Arsenal. Por otro lado, hay que hablar del City, que en estas últimas semanas encadenó tres triunfos, como ya adelantaste, muy laboriosos, ¿no? Tres triunfos, 3-2 al Leeds, 5-4 al Fulham, y esta vez sí, el fin de semana 3-0 al Sunderland, con uno de esos goles increíbles con el centro de Rabona de Cherki, que fue genial, uno de los golazos de la fecha. Bueno, viene sacando adelante partidos jodidos, también recibiendo muchos goles, lo cual, digo, no es algo muy común en Manchester City de los últimos tiempos. Y por supuesto, esto le abrió la puerta a Guardiola a que en conferencia de prensa se baje los pantalones, ¿no? Y saque a relucir todos sus pergaminos, ¿no? Porque acá tengo las declaraciones, porque son increíbles. Dice, desde mi experiencia, y no quiero sonar arrogante, no, por supuesto que no, pero tengo bastante experiencia en ganar títulos y la clave es la consistencia. Subidísimo, ¿eh? Subidísimo al hecho de que el Arsenal perdió. ¿Cómo sí, estás viendo? realmente, a ver, Guardiola también se ha vuelto un experto en esto de los juegos mentales, eso de que quedaron muy atrás donde los tiempos en donde se quejaba de que Mourinho era el puto amo de acá, cuando hablaba de la sala de conferencias, ahora ya ha abrazado completamente los juegos Sí, mentales, eh, lo cual no quita que lo que diga tiene razón, porque la tiene. eso es Eh, verdad. o sea, muchas veces vemos técnicos que hablan así sin tener una octava o décima parte de los títulos de Pep Guardiola. Eh, por otro lado, yo pensé que cuando ibas a hablar de declaraciones de Guardiola que te llamaron la Sí. atención, ibas a sacar las que dijo sobre Ryan Cherky. No, ¿qué dijo? No la tengo. Mira, la voy a buscar, pero bueno, vos mencionaste el gol de Foden, creo que era, con el centro de Sí, Rabona de Cherky. gol de Foden, un centro de Rabona, hermoso, en cámara lenta, más lindo. Y Exactamente. el otro gran Recuerdo gol, el otro gran gol de la fecha fue el gol de Guimaraes, olímpico. Me parece que fue también un golazo increíble. impresionante. Este, Increíble. pero no sé qué dijo de Cherky. Mira, dijo lo siguiente. Nunca vi jugar a Messi y que hiciera un centro, que tirara un centro como el que tiró. Messi es el mejor jugador que jugó este partido y nunca lo vi tirar este tipo de centros. Los centros están bien. No importa si están hechos con la pierna zurda, la pierna izquierda, pierna derecha, con parte de tu pie, la cabeza, no importa. Si es efectivo, está bien. Pero a mí me gusta la simpleza porque aprendí de que Messi nunca cometió un error y nunca cometió un error con las cosas simples. Jamás. Las cosas simples las hace perfectas. Y encima después se saca cuatro o cinco rivales de encima. Y yo lo que quiero de mis jugadores es que hagan las cosas simples bien. Y que, Uh, eh, cuando los jugadores hagan estas asistencias Rabona, que tienen talento especial que la mamá y el papá les dio, pueden hacer lo que quieran. Pero si no funciona, ahí va a ser un problema. Ahí vas a estar en un problema. lo bajó de la nube, básicamente, a Cherky. Le dijo menos firulete y más goles, ¿no? Una cosa así. Sí, sí, sí. A ver, Más eficacia, digamos. yo estoy dividido, porque o sea, mi impulso es decir, es defender a Cherky, porque es un jugador Sí. que evidentemente tiene cosas que tienen muy pocos jugadores en el día de hoy, que quizás antes, en otra época eran más abundantes, pero que alguien que no solamente sea tan habilidoso, sino que tenga los huevos de intentar lo que intenta, hay muy pocos y especialmente en el fútbol de hoy, y especialmente en la Premier League. Dicho esto, Cherky tiró una rabona con su pierna mala. Ah, ahí está el problema. Claro, es verdad. No es que no lo hizo a modo de recurso porque no tiene pierna zurda. Acá tiró la rabona porque le pintó, le salió muy bien, pero le pintó. Ahí ya abre otro debate. Ahí puede parecer excesivo lo de Guardiola, seguramente sea excesivo,
Quizás ese es el tipo de cosas que no estaría bueno que digas en una conferencia de prensa y que quizás sería mejor que la dijeras en el vestuario, en la cara de Cherky, Sí, sí. pero acá quizás tenga un punto. Está bien, está bien. Igualmente no sé cómo se sentirá Cherky al respecto, nunca lo va a decir, pero bueno. O si se va a sentir un poco tímido en otra Mm. situación similar, ¿no? Y claro, me recuerda cuando, por ejemplo, creo que hay un partido del Arsenal con el Barcelona, que el Neni hace un recontragolazo pegándole de tres cuartos, y en la conferencia de prensa siguiente Wenger le dice que le pide que deje de hacerlo. Y los técnicos son así, ¿no? Los técnicos hay que, de una manera hay que entender esa psicología, ¿no? Que es muy distinta a la del jugador, claramente, más allá que hayan sido jugadores la mayoría de los Pasa que, técnicos. pasa que el que juega es el jugador. Por lo Y menos sí, como lo veo sí. yo, el que juega es el jugador. O sea, el técnico puede tener muchísimo mérito, pero el que ejecuta es el jugador. Hay una cuestión de control, ¿no? El técnico tiene que sentir que el juego del equipo está controlado bajo su mando y bueno, cuando está fuera de control, Más salvo que sea una en genialidad, más en esta época encima. claro. Pasemos al Liverpool, donde también tenemos declaraciones muy divertidas, porque el Liverpool ha llegado a un momento de su historia, te diría, muy complicada, ¿no? Es la historia del momento. Sí, De lo que está hablando todo el mundo en la Premier, el Liverpool, por todas las razones incorrectas, ¿no? No por lo bien que juega, le ganó al West Ham, empató con Sunderland y Leeds en la última fecha, pero se rompió el vestuario, podríamos decir, sí. o al menos la relación entre Sala y Slot. Las Sí, hay que declaraciones, sí, aclarar, perdón, hay que aclarar que en esos tres partidos que jugamos, que jugó el Liverpool, Salah fue suplente en ellos tres y contra Leeds ni entró, que claro. es algo inédito en la carrera de Salah en el Liverpool. Bueno, le pusieron un micrófono y dijo, he dicho muchas veces que tenía una buena relación con el entrenador, pero de repente ya no la tenemos, no sé por qué. Me parece que alguien no me quiere en el club. Y dejó entrever que luego de la Copa de África no volvería. ¿Esto hace insostenible a Slot o por el contrario llegarán a un arreglo y si Slot continúa como, yo no sé cómo puede continuar después de esto, ¿eh? Más allá de que la injerencia de Salah no sea la de otra época, o tal vez me equivoco y sí la es. ¿Cómo lo ves? Bueno, el Liverpool ha profundizado, ha ido a fondo en la demichelización. O sea, cada La episodio teoría, la teoría sigue funcionando. no solo sigue funcionando, sino que cada vez más profunda. Me parece increíble. Pero bueno, ahora en este caso Mohamed Salah sería evidentemente el Enzo Pérez de esta situación. Perfecto. Pero bueno, creo que ni Enzo Pérez se animó a hablar así. Bueno, de Micheli sí. De hecho, de Micheli sí. Un día juntó a los periodistas y empezó a prender el ventilador. Así Claro. que hay muchas cosas de las que agarrarse. Ahora ya yendo un poco más a lo que dijo Salah, yo creo que está muy equivocado Salah en lo que hizo. Pero muy equivocado, ¿por qué? Porque me parece completamente innecesario. Porque lo que podría haber hecho tranquilamente es callarse, ir a la Copa Africana de Naciones, dejar que todo esto siga avanzando. Seguramente sea muy difícil que Arne Slot revierta esta situación, con lo cual no sería una locura que Salah volviera de la Copa Africana de Naciones con Slot despedido, con lo cual hubiera cumplido su cometido sin tener que decir una palabra. Ahora, habló, dijo lo que dijo, fue muy incendiario, muy incendiario. Sí. ¿Por qué? Porque no quiso dejar nada a la suerte. Dijo, bueno, listo, ya está. Él sabía, seguramente, tenía buenos motivos para creer que echarlo a él, que acaba de firmar un contrato hace 6 meses, muy lucrativo,
era mucho más difícil que echarlo a Slot, que está hace un año y medio. Y que no ganó la cantidad de títulos que ganó Mohamed Salah en el Liverpool, ganó uno solo, la Premier League anterior. Seguramente quiso acelerar ese proceso. Pero ¿qué pasó? Esto pasó el domingo. Sí, eh, Esto pasó el domingo bueno, este fin de semana. Estamos a lunes. sí. A partir de lo que vimos entre lo que dijo Salah y el momento en que estamos grabando esto, yo creo que inequívocamente todas las partes se han puesto del lado del Slot y tiene razón. Porque Salah en un momento, por ejemplo, dice que ya con lo que ha demostrado en el Liverpool, no tiene por qué luchar por su lugar todos los entrenamientos. Y yo pienso o sea, mira a su alrededor, ve todos los otros compañeros que también fueron parte de todo este periodo de éxito del Liverpool. Y yo me sentiría indignado de que Salah dijera eso. Porque obviamente que no es el único, no es el único que está rindiendo mal, pero tiene bien ganado ese periodo en el banco de suplentes. La realidad es que Salah no le estaba dando soluciones al Liverpool. 4 Quizás, goles, 2 asistencias, ¿no? Esta temporada. y sí, y además es un jugador que más allá de los números, vos lo ves y no gravita, No, no no gravita. presiona, no, ¿Te acordás le que yo le llega la había pelota. dicho que estaba un poco lento, ¿no? Que se lo veía un poco lento, le costaba llegar a las pelotas. Y es alguien que necesita la pelota para generar cosas, porque si no le llega la pelota, no la genera. Y las pocas veces que llega la pelota, por ende, tiene que hacer goles o tiene que sumar asistencias. Y no lo está haciendo. Con lo cual, está bien, él mismo se puso esa vara altísima de la temporada anterior, pero a su vez esa vara también fue recompensada con un contrato recontra lucrativo para evitar precisamente que se fuera a Arabia Saudita, que además fue algo con lo cual estuvo coqueteando en público repetidas veces. Salah es alguien que habla poco a la prensa, pero como lo señaló Jamie Carragher, que no es santo de mi devoción, pero que tiene mucha razón, cada vez que Salah habló a la prensa, cada vez que Salah habló en una zona mixta, fue con el motivo de prender el ventilador. Sí, sí. Porque ya le pasó esto con el contrato, ya se había peleado con Klopp en su último año encima. eh, Así que evidentemente Salah tiene un temita con esta cuestión. Y me parece que en base a las declaraciones de Slot, en base a lo que salió de información acerca de la posición de Slot, y en base también a las declaraciones de Allison, que dijo que estaba de acuerdo con la decisión de Slot de apartar a Salah del plantel de cara a este partido contra Inter, y vamos a ver qué es lo que pasa ante Brighton. Yo creo que Salah pensó que tenía todo para ganar y terminó perdiendo mucho más de lo que él pensaba. Bueno, si todo se da como vos decís, cuando vuelva de la Copa de África, tal vez no tenga club. Porque yo no sé cómo vuelve Salah al vestuario después de esto, cuando sus compañeros apoyaron al técnico. A la vez pienso que, bueno, en algún momento Slot se va a tener que ir porque lo de Liverpool es absolutamente preocupante, lo mal que está Sí, jugando. sí, a ver, pasa que son dos cosas que van por caminos paralelos. O sea, lo de Slot es insostenible por varios motivos, por varias decisiones futbolísticas que fueron equivocadas. Pero lo que dice Salah acá no tiene que ver con eso, tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con que está arruinando todo lo poco, o sea, ya venía difícil la mano en el Liverpool, con esta racha, con este presente. Esto no ayuda en nada, es vaciar los 5 litros del bidón de nafta en ese Sí, incendio. pero a la vez es lo que pasa cuando un club tan grande no consigue los resultados, ¿no? Era obvio. También es raro para el Bueno, fútbol inglés, donde los futbolistas y los técnicos se cuidan un montón con las declaraciones y son muy políticamente correctos todos. Entonces, bueno, eh, una declaración como esta hace explotar por los aires a todos, ¿no? sí, absolutamente, absolutamente. Y además unas declaraciones que, como yo digo, tienen o sea, son como innecesarias, porque yo creo que Slot difícilmente termine la temporada en el Liverpool, Para mí se si lo no le quiso encuentra. llevar puesto, se lo quiso llevar puesto el domingo, o sea. Sí, pero esto va a terminar mal para él también. Eso es lo que pasa. Hay gente que lo ha comparado con la diatriba de Cristiano Ronaldo contra Eric Ten Hag,
justo antes de que fuera el Mundial. Además, eso también hay Mm. otro paralelismo ahí, que fue justo antes de irse a una competición internacional. Bueno, Ahí lo que decía, terminará en Al Jalil. Salah sí, terminará en allí, Arabia ¿no? Saudita. Sí, que es el destino del cual se rumoreaba tanto que se fuera al final de la temporada anterior, cuando estaba jugando con la idea de quedarse o no en el Liverpool, que además eso tampoco debe haber sido muy, muy cómodo, ni para él, ni para sus compañeros. No lo fue cuando se fue Trent Alexander-Arnold y se lo demostraron encima. No quiero imaginar cómo va a ser cuando lo pase con Salah. Sí, sí. Especialmente después de esto, que encima ha dividido a la hinchada del Liverpool notablemente. Hay gente que se la tiene todavía jurada a Slot y se pone al lado de Salah, pero hay gente que también dice, che, esto no ayuda, esto no suma. No, no, claro. Bueno, un poco lo que decía Carragher era eso, ¿no? Hay algo que está por delante que es Liverpool. No hieran a Liverpool con esta clase de declaraciones. Liverpool es mucho más grande que los nombres. Y me parece que eso Es está el club, bueno. Y me imagino que es es algo el con club de que You Never es. Walk Alone. Es el Claro, club claro. del que te dice que nunca vas a caminar solo. Y acá está Salah mandándose la parte por su cuenta, precisamente. Eh, Que bueno, justamente es un debate que se planteó en River cuando pasó lo de Michelis, de ay, no, Seguimos. seremos demasiado, seremos, el club está por arriba de los hombres, seremos demasiado orgullosos como para echar un técnico, ¿no? Bueno, son los mismos debates, fíjate. Se acerca la vuelta de Klopp a Liverpool. Es lo único que falta. Bueno, y nos queda hablar un poquito de el United y Chelsea. United sigue deambulando por la Premier, ¿no? Sin objetivos aparentes, le ganó al Palace las últimas fechas, empató con el West Ham y recién, antes de grabar este episodio, le ganó a los Wolves. Por otro lado, Chelsea destaco que si bien perdieron algunos puntos en estas últimas semanas, Maresca dijo que van a ser candidatos al título, van a seguir peleando. ¿Cómo ves a estos dos equipos en este momento? Mira, desde que Maresca dijo eso, ahora Manchester United y Chelsea tienen los mismos puntos. Con lo cual, Mirá, va a tener falta que mucha, batallar, ¿no? falta mucha Premier, falta mucho por jugarse. Pero yo realmente no veo al Chelsea en este momento al mismo nivel del Manchester City, del Arsenal, hasta del Aston Villa, que tenemos que seguir hablando del Aston Villa porque la racha que ha agarrado el Aston Villa es increíble, Impresionante. increíble. Hay que darle crédito, me parece que ya a esta Sí, altura tu diatriba con el Dibu Martínez está enfilándose hacia una derrota ok, bastante dura, porque entonces ya a esta altura el Dibu después de estar al borde de irse, después de pasar un mal momento, ahora viene a tapadón increíble por partido. ok. Para vos es el mejor arquero del mundo entonces, porque esta es la No, discusión que tenemos siempre. no, mejor que no, Ok, pero vos vas de un extremo a otro. Yo me quedo con que es un excelente arquero y es de los mejores que tiene la Premier, pero yo me quedo con eh, que es un muy buen arquero, un arquero de 7 puntos, un arquero bueno, que se sobrevaloró por lo los que puntos. logró en el año 2022. Bueno, eso es otro tema. Volviendo un poco a Manchester United y Chelsea, sí, me extraña mucho que se hable de estos dos clubes como si estuvieran mucho más lejos de lo que realmente están. Porque el Manchester United me parece que no está, a ver, está bastante, no está en sus mejores horas ni mucho menos, pero tampoco está tan mal como estaba más o menos al principio de la temporada, ni al final de la anterior. Y del Chelsea tampoco se está luciendo en esta Premier. Sí, tiene obviamente todavía tiene ese logo dorado de campeón del mundo en el pecho y lo va a seguir teniendo hasta 2029 y tiene su mérito de eso, tiene su Sin mérito. duda, sin duda. Eh, pero me parece que todavía hay muchas cosas que le faltan. Sigue siendo un equipo que tiene una defensa pésima, un arquero que no me parece que es un arquero para competir en cosas importantes, ni mucho menos. Sigues teniendo un técnico que todavía intenta hacer cosas raras a cada rato, inventarle puestos a jugadores. A veces, contra muchos equipos, pasa que el Chelsea tiene un plantel tan ridículamente bueno a nivel individual, jugador por jugador, que muchos de estos muchos de estos partidos los vas a sacar adelante por eso. Sí, Y ha pasado. No le viene pasando últimamente, porque bueno, sacó ese empate con el Arsenal muy meritorio, dada la situación del equipo en ese momento,
Y jugó Después, bien frente al jugó puntero, bien, frente a un equipo que venía avasallando, o sea, tiene su claro. mérito, ¿eh? Ese empate en ese momento lo había dejado a 6 puntos del Arsenal. Desde entonces, pierde de manera paupérrima con el Leeds United. Un partido que el Chelsea juega de manera nefasta. Y después ahora saca este empate, insípido también. eh, que un poco para mí estos dos resultados lo devuelven un poco a tierra al Chelsea. Que todavía tiene mucho que trabajar. En Champions sí viene bien, sí viene bastante bien. Hay que rescatarlo eso también. Pero bueno, todavía le queda mucho por hacer. Y bueno, por el lado del Manchester United me parece que también voy a decir algo extraño sobre el Manchester United, que es que el pibe este que hizo el reto de cortarse el pelo cuando Sí, el Manchester United el de cinco la partidos, porra, el del que ya afro. había dicho, claro, que ya había dicho en este podcast que es algo muy difícil para cualquier club, Sí. ni hablar uno como el Manchester United. Yo creo Tal que vez esa no se narrativa, quiere cortar el pelo, ¿no? Tal vez es eso. pero esa narrativa le está haciendo mucho más daño de lo que puede motivarlo, porque le está poniendo una vara altísima a un equipo No, claro. que está muy lejos de esa, o sea, poner que no sé, el Manchester United tuviera una racha de 4 victorias en 5 partidos, pero un empate en el medio. Y se va a seguir hablando de que no ganó 5 seguidos. Sí, sí, claro, no cumple, no cumple el reto. Claro, ¿entendés? Es complicado. Igual me parece que hablando en términos de videojuegos de los ochentas, Amorín, ¿cuántas vidas tiene? Tiene dos Bueno, vidas, ¿no? ¿Le quedan dos vidas o tres? Es como que está mejor que en algún otro momento. sí, sí, ni hablar, ni hablar. Es como que ganó un par de vidas, de hecho. Consiguió un Ahí par está. de honguitos verdes. Está bien. Pero, Bien, y eso fue la Premier al día, como siempre en este programa. El otro gran evento de la semana, sin duda, fue el sorteo del Mundial en una transmisión espantosa, cringe total, horrible, antifutbolera. y además, otra cosa que, bueno, para los que lo vimos acá en Argentina y para los que no lo vimos con DirecTV, Sí, bienaventurados los que pudieron verla en DirecTV, se pudo ver apenas la mitad de lo que pasó ahí. también. Porque la transmisión donde estaba pasando en TV abierta estuvo repleta, pero repleta de chivos que taparon la mitad de lo que estaba pasando. No solo eso, la traducción simultánea era espantosa. Yo quería escuchar el track de audio en inglés, no se podía. Cuando empezó el sorteo en No, sí, algunos periodistas le erraron completamente a lo que eran a los los datos. grupos. Eso fue extraño porque algunos periodistas de mucho prestigio y tal, que uno pensaría que están súper preparados para semejante tarea, que lo está viendo un montón de gente porque hay mucho interés. Bueno, fue horrible todo, pero salieron las bolillas, ¿no? Sí, a mí un poco me dio un poco de pena porque en años anteriores uno estaba, viste, mordiéndose las uñas para que llegara el sorteo. Y ya a esta altura, yo sé que ya había pasado en el Mundial de Qatar, pero que lleguemos al sorteo con tantas incógnitas en los equipos que van a jugar, que sean tantos, que sean tantas Sí. sedes, que ni siquiera sepas los horarios porque los iban a armar al día siguiente para acomodar un poco el tema de las sedes y que no se tenga que viajar tanto. Es también un poco el tema de hacer perdón, un mundial en 3 países tan gigantes los Sí, tres, es además complicadísimo. A por la ver, logística que es. para los que no te conocen, sos muy hincha de la selección, lo cual es raro para el argentino promedio, que suele ser más hincha de sus equipos que de la selección, y a la vez ya estás adelantando que este formato no te gusta. ¿Está bien lo que estoy diciendo? No me gusta nada este formato. Ok, Eh, o sea, yo no sé si me describiría hincha de la selección, pero hincha del fútbol internacional. Ya lo hemos hablado muchas ok, veces acá. ok. Encanta el fútbol de selecciones, lo he dicho muchas veces. Todo lo que pasó en la última fecha FIFA con los países clasificando agónicamente al Mundial me pareció hermoso. Y el Mundial siempre lo vi yo como el pico de la experiencia futbolística. Para mí, todo lo que pasa alrededor del Mundial me encanta. Y yo creo que con este Mundial muchas de las cosas que me encantan sobre lo que pasa alrededor no las vamos a tener más. Eh, Hay demasiados aspectos
que han licuado, me parece, Pero a todo lo ver, lindo. yo te hago de abogado del diablo, ya la verdad no tengo opinión al respecto. Me gustaría ver el campeonato para después criticarlo o no. Pero en general lo que yo veo es, lo único que cambia es lo de los 16avos de final. Es básicamente eso. Después es ¿Sabes qué más o pasa? menos lo mismo. O sea, Sí, es... pero pasan muchas cosas ahí, pasan muchas cosas. Primero que nada, o sea, va, tengo miedo de que termine pasando algo muy parecido a lo que hoy me pasa con la Champions, que es que en un principio todo el mundo decía, ah, qué bueno, una fase, todos juegan contra todos, vamos a tener un montón de partidos interesantes. Y lo que hoy me pasa con la Champions es que me cuesta muchísimo seguirla. Hay tantos partidos en simultáneo, todo el tiempo, que es imposible seguirla si querés poner a ver uno o como mucho dos. Bueno, pero te querés poner a ver uno o dos, porque a veces coinciden partidazos. Y bueno, pero yo te digo una cosa, yo creo que los partidos, voy a decirte una cosa que podés llegar a ser un poco polémica, pero para mí los partidos entre grandes equipos están sobrevalorados. ¿En qué Porque sentido? que lo Porque después lindo, no son grandes partidos. no solo por eso, no solo por eso, y lo cual muchas veces pasa, pero no solamente por eso, sino también porque lo lindo de ver partidos entre equipos o partidos de importancia, partidos de peso, es que deciden cosas también, es que hay mucho en juego. Y lo que cuando yo veo un Chelsea-Barcelona a mitad de Champions o un Arsenal-Bayern, por más que haya sido un partidazo, yo sé que este partido no va a decidir absolutamente nada. No va a Mm. tener ninguna incidencia, porque faltan un montón de partidos por jugar, porque total todo el mundo va a pasar de ronda, con lo cual no hay nada en juego. Sí, Y a mí es eso verdad que se pierde un poco lo del underdog, ¿no? El hecho de que, mira este equipo que está a punto de clasificar, hizo no, una no muy solo eso. buena... Eso sí, eso ya pasa, porque el formato también está hecho para que casi ningún grande se quede afuera. Así está hecho el formato, esa es la idea, esa es su razón de ser. Sino que además llegás más desgastado a las instancias lindas, a las instancias, los cuartos, las semis. Los partidos entre grandes generalmente se dan ahí, porque son los equipos que hicieron todo para llegar y que, bueno, esos partidos son los que se juegan cosas. Sí, sí. Y si ves un Chelsea-Barcelona, que en vez de jugarse en una semi de Champions, como ya ha pasado varias veces, se juega en una fase de grupos en medio, que encima, vos decime una cosa, salvo el Arsenal, ¿vos me podés decir quiénes son los primeros 8 equipos que están pasando a los octavos de final de la Champions hoy en día? No, puedo adivinar y tal vez le pego a tres. Bueno, ahí está, ahí está. En la fase de grupo por lo menos tenías más o menos una noción de cómo iban las Es cosas. verdad que cuando ves la tabla es hasta te perdés, ¿no? Hasta ves, che, pero ¿dónde? ¿El Claro. Manchester City dónde está? Que no lo encuentro. Es un poco así. Exactamente, y yo creo que obviamente el Mundial sí mantiene el formato tradicional de la fase de grupo, pero ¿qué pasa? Tener partidos en cualquier horario, todo el tiempo, ni siquiera va a tener la típica práctica de tener 3 o 4 horarios fijos, sino que van a estar o sea, ya los dieron y van a estar en cualquier momento. La selección argentina, por ejemplo, debuta con Argelia a las Sí, 11 de la noche de acá, juega su sí, segundo partido con Austria a las 2 de la tarde o 3 de la tarde, y después juega su último partido con Jordania a las 12 sí. de la noche. 12 Así de la que noche, wow. 12 de la noche. 12 de la noche porque también tiene que empezar en el público jordano. Eh, Así que y no tenés horarios fijos para seguir el resto de las elecciones como solía pasar en todos los otros mundiales, sino que tenés que estar haciendo cuentas, revisando promedios a cada rato, y eso también para mí le saca un poco la magia de seguir el mundial, porque no vas a tener idea de lo que está pasando, y encima, y esto también es medio grave para mí, un mundial de 48 equipos implica que los mejores terceros pasan de ronda, lo cual también, de nuevo, asegura que los grupos de la muerte se decidan con los 3 equipos más o menos más consistentes y que veamos muy pocas eliminaciones tempranas de selecciones fuertes o selecciones chicas Sí. que sorprenden a todos. Bueno, un grupo como el grupo E del Mundial de Qatar, ese famoso grupo donde Japón pasó primero y Costa Rica Mm. estuvo a nada de eliminar a Alemania, eso no lo vamos a ver. Claro, claro. Vamos a tener, Eso me va a haber molesta. grupo, Lo del mejor tercero me molesta, me parecía algo que ya había quedado en el. Que había quedado un poco obsoleto, ¿no? sí, de hecho, bueno, sin ir más lejos, la última vez que se jugó un mundial en Estados Unidos, hubo un grupo donde 3 equipos con 6 puntos pasaron de ronda, que fue el grupo de Argentina, y después hubo otro grupo donde todos los equipos terminaron con los mismos puntos. Mm.
Claro, claro. Mira, acá tengo, había Eso puede guardado. pasar y Sí, sí, puede volver a pasar. Había guardado un tweet que dice un tal Hernán Banoli, dice, no termino de entender si arruinaron el Mundial para siempre o si lo voy a pasar un mes y medio en estado gutural mirando las polémicas de Cabo Verde, Uzbekistán. Divertido porque me parece que estamos todos así, ¿no? En un punto de, sí. ¿está buenísimo o más partidos Eh, es una buena noticia o lo que decís vos? No. yo creo que, a ver, lo que propone este hombre en este tweet dice que o arruinan todo para siempre o va a estar en un estado gutural viendo la polémica. Yo creo que las dos son ciertas, porque la segunda no implica que sea algo bueno. Sí, sí. Vamos, al final vamos a caer, ¿no? Y no Em, implica que la vayas a pasar bien en ese estado gutural. claro, claro. Algo para destacar del resto, te diría, yo pienso en Francia, Senegal, Noruega, ese es un lindo Sí. grupo, donde además se podría sumar Bolivia, que es el que está en el repechaje, en este caso intercontinental. Después Sí. el Yo creo que grupo ese es Inglaterra, sí, decime. ese creo que es el único grupo de la muerte que puede haber en este mundial. Sí se suma Bolivia, Vos decís que ese es porque, el grupo de la muerte. pero sin ninguna duda, el único. Porque el otro, el de Brasil y Marruecos, le cayó a Haití. Y ahí ya te aseguro que los tres equipos, con los tres Claro. equipos no son Haití, van a pasar de ronda. Porque todos le van a ganar a Haití. Escocia va a estar picante igual, ¿no? Sí, Escocia y Marruecos. Escocia, que además Brasil creo que tiene historial en contra con Escocia. Después está Así, el de Países Bajos, que está con Japón y Túnez. sí, Interesante. Y podría caer ahí Suecia, por ejemplo, o Polonia. sí. Ahí puede estar, puede ser un grupo parejo, no tan espectacular, pero sí parejo. Sabes que a medida que estoy mirando en este momento el grupo, me estoy entusiasmando de a poquito, ¿no? Pensando en los partidos Sí, y sí, tal. pero Nos es va a que a mí te pasar, digo, nos va es a que a mí me pasa pasar. eso. Es que a mí me pasa eso, así de decir, bueno, sí, hay muchos, muchos buenos países en este grupo, pero yo pienso, pero si pasan tres. Sí, sí. Alemania le tocó con Ecuador, Curazao, una incógnita absoluta, y Costa de Marfil. Bueno, Curazao es un Holanda B. Son todos Claro. jugadores que no les dio para jugar para Holanda y, y consiguieron familiares en Curazao, que muchos de ellos tienen, Surinam no mismo, si es que pasa, y consiguieron jugar para ahí. A Colombia le tocó con Portugal y Uzbekistán, otra incógnita que claramente uno no sabe ni siquiera acerca de los países, ¿no? Imagínate menos del fútbol. Después tenés el grupo de México con Sudáfrica y Corea del Sur. La va a sufrir México, ¿no? Además, algo así curioso que también me gusta este tipo de datitos, se repite un partido inaugural de un mundial anterior, ¿Cuál va a ser? México-Sudáfrica. Ah, mirá, Se jugó en Sudáfrica, ahora se juega en México. increíble. Y después tenés a Paraguay. Ojo con Paraguay, lo hablamos, ¿te acordás? Durante la Copa América. Le toca el grupo de Estados Unidos a Paraguay junto con Australia y allí podría caer Turquía, Eslovaquia, alguno de esos equipos, Rumania podría caer también en ese equipo, en ese grupo. Turquía, creo que si cae Turquía, especialmente con la levantada que pegaron y con los dos talentazos que tienen hoy como Arda Güler y Kenan Yildiz, serían el candidato a ser puntero. Si no, yo te voy a decir lo siguiente, más allá de que Estados Unidos obviamente tiene el peso de ser el anfitrión, yo le pongo fichas a Paraguay para que gane ese grupo, ¿eh? Venís muy entusiasmado con el técnico desde hace rato vos y subrayando Sí. constantemente lo bien que juega Paraguay y lo que ha logrado Alfaro con el Paraguay. Sí, dicho esto, igual en los últimos partidos se les han escapado un par de partidos que no se les debería haber escapado, así que bueno, son el propio Alfaro dijo que son el tipo de errores que te pueden dejar afuera en fase de grupos. Pero, vamos a ver. Bien, 8 de diciembre, Sí. temperatura de la fiebre mundialista en Santiago Bausa. Y levantó un poquito. Antes estaba en cero. Ah, estaba en cero, mirá Ahora vos. levantó. Sí, sí. O sea, a mí en este sorteo también me pasaba que habían tantos equipos que yo decía, ni siquiera me mueve tanto el sorteo. Quiero saber contra quién juega Argentina y listo. O quiero.
para hacer los simulacros. Habían tantas cosas, habían tantos. Además, porque viste que los simulacros también implicaban que si Argentina terminaba en tal grupo y España terminaba en tal otro, entonces tenía que Sí, cruzar hasta sí, la sí. C, una cosa así. Ahora que está un poco que la cosa ya está diagramada, sí estoy un poco más interesado. Sí, me pasa lo que vos decís, de interesarme no solo por los debutantes o los equipos que hace mucho que no vemos, pero también en los países en sí, que es también otra cosa linda que tiene el Mundial. Por ejemplo, no Claro. sé, yo cuando era chiquito me encontraba que en un Mundial había un país llamado Trinidad y Tobago. No tenía la más remota idea de dónde estaba Trinidad y Tobago, ni quiénes eran, ni dónde jugaban. Y ese tipo o Costa de Marfil, lo mismo, Claro. o Ghana, todos países que, bueno, hoy en el fútbol actual no nos conocemos de memoria, pero en ese mundial debutaron. Eh, Ese es el tipo de entusiasmo y de curiosidad que es lindo que se despierte en un mundial. Y yo creo que o sea, quizás uno de los, por no decir el único buen aspecto de que el mundial lo jueguen más equipos es ese. Dicho esto, va a tener menos debutantes este mundial que el de Alemania, que es increíble. Mira vos. Eh, sí, en Alemania debutaron 8. Acá vamos a ver, por ahora son 5, vamos a ver si lo iguala. O lo puede superar, pero es muy difícil. Así que, bueno, estoy un poquito más entusiasmado, estoy un poquito más febril, no tanto como en años anteriores. Por ejemplo, coleccionar el álbum de figuritas va a ser un martirio, parece que nos vamos a las 900 Nadie lo va más a o menos. completar, no, tenés que comprar la caja directamente, hay que comprar la caja. No, tenés que ya ir agendándote el contacto de algún mayorista de Mercado Libre o de los que están en Once, porque va a ser dificilísimo. Va a costar mucho, ¿no? Por ahí conviene comprarlo después del mundial lleno. Sí, bueno, vos te acordás cómo fue en el último mundial, cómo era lo difícil que era conseguir paquetes. No, la locura, los kioscos. Todos pasamos por esa cosa ridícula de gente grande con canas. ¿Tenés la figurita? Una Sí. cosa entre Comprabas patética y en los adorable. supermercados que tenías que ponerte la alarma porque aparecían y volaban en segundos. Qué locura. Bueno, entonces la fiebre está, todavía estamos tibios, pero Sí. hay algo de interés. Y como decías, lo de los países conecta con la idea de que el fútbol es cultura, que es como empezamos la Mm. charla, hablando de que el fútbol es cultura, así que lo cerramos allí, este programa de Metagol, el número 32, hasta aquí llegó. Somos Fer Casals. Santiago Bauza. Chau, chau.